está Pedro Donoso Müller con nosotros. Amigo querido, un gran abrazo, qué gusto escucharte, qué gusto verte y tenerte en la contra el día de hoy. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto, encantadísimo. Bien, Pedro, a ver, yo quería arrancar haciendo un repaso, y te lo decía ayer por teléfono, te decía, mira, hagamos un repaso de todo, de todos los escenarios, de todo lo que se ha planteado, porque no dejamos de recibir información permanentemente a lo largo del día durante toda interacción con otras personas. La cantidad de números que hemos visto día a día, Pedro, nos hace creer muy poco, además en las muestras que hemos logrado leer. Uno le da mayor fiabilidad a una o a otra según también desde dónde se posiciona a pensar, pero lo cierto es que no tenemos un panorama claro. Los sucesos de la semana anterior, lamentables y despreciables, pues nos dejan también con una serie de reacciones que no sabemos qué tanto vayan a perjudicar o favorecer a determinadas candidaturas. Pedro, bienvenido, muchísimas gracias. No, muchas gracias Fernando. El Ecuador vive una entropía social, política profunda, ¿no? Es decir, nada está en su lugar. Si antes nada está en su lugar, ahora mucho más, ¿no? Yo ayer reflexionaba mucho y decía, nunca creí vivir el momento de entender que una tragedia iba a poner presidente, ¿no? Yo creo que eso es lo que está sucediendo ahora. Es decir, una tragedia va a poner presidente. Digamos, los que hacemos análisis político, los que intentamos analizar, ¿no es cierto?, la situación o el contexto político y social, creo que también tenemos una limitante profunda, y ese es un mea culpa que hay que hacerlo, no tanto mea culpa, pero hay que entender que ahora para leer la política hay que poner el ingrediente de la inseguridad y la violencia que muchos no tenemos. Y digamos es muy complejo hacerlo, ¿no? Esta era una reflexión que lo hacía un analista de datos, para mí el mejor del país, que se llama Javier Rodríguez. Él decía, me cuesta ahorita hacer análisis político finalmente porque necesito el elemento de la inseguridad que muchas veces nosotros no tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y previo, digamos, al magnicidio del candidato Villavicencio, ¿no es cierto?, la cosa estaba como mucho más clara, y desde ese momento ya todo cambió, todo es, digamos, absoluta oscuridad, ¿no? Ya no tiene nada que ver con datos, es decir, lo que hemos nosotros podido ver es que los indecisos, por ejemplo, se han disparado. Por lo tanto, es muy complejo determinar qué es lo que puede suceder el domingo. Es muy complejo determinar finalmente cuáles van a ser los resultados. Lo que sí podemos nosotros determinar es que lo que hasta antes, digamos, del asesinato se tenía como certeza que igual era un momento medio oscuro, pues ya no está ahí, va a ser muy difícil de leerlo. Pero más allá digamos, más bien, a partir de lo que dices, se puede entender la cantidad de cifras diferentes que hemos visto en el día a día en estas últimas semanas. Es decir, a partir de que no entendemos, cambiamos de parecer según cada interacción que tengamos, cada conversación que tengamos, y eso se refleja en las cifras que nosotros hemos tenido oportunidad de ver en estos días. Yo creo que mucho depende primero de la encuesta, o de la manera en que la encuesta finalmente, o la ficha metodológica se aplica, digamos, ¿no? Es decir, muchas discusiones, por ejemplo, son sobre la muestra, ¿no es cierto?, el número de la muestra. Yo a veces debato eso. Para mí es la estratificación de la muestra, es decir, cómo está dividido, cómo está, digamos, entendido. No es lo mismo hacer finalmente una encuesta, puede decir una obviedad, en el norte de Quito que en el sur de Quito, eso es obvio, ¿verdad? Entonces es el equilibrio, ¿no es cierto?, es a los encuestados, la diferencia generacional, de género, de ingreso económico, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces, digamos, la diferencia de data puede ser, ese puede ser la hipótesis de la razón, digamos, ¿no? Y como todo en este país se extrapola a creer o no creer, porque a la larga es una sociedad de dogmas de fe y no de entendimiento científico, ¿no es cierto? Sí. A la larga, digamos, todo eso entra en la gran discusión, ¿no? Si le creo o no le creo, si es correísta, si es anticorreísta, si es amigo de no sé qué y de no sé cómo. Pero yo creo que hay una explicación, digamos, clara, y también realmente el miedo, que es el gran inmovilizador, yo creo que también está afectando en los resultados que puedan tener las encuestas, ¿no? Seguramente la gente tiene miedo de responder, la gente tiene miedo de decir la verdad, la gente tiene miedo de decir su preferencia, etcétera. La gente ve sus preferencias marcadas por estos rumores y estas acusaciones que se están haciendo entre políticos. Eso habría que medirlo, digamos, ¿no? Es difícil como tener una gran conclusión, pero por ejemplo, si vamos a ejemplos pequeños, ¿verdad?
se puede descifrar que, por ejemplo, y esto es en situaciones normales, no ahora, ¿no? Pero por ejemplo, el correísmo, el anticorreísmo, perdón, siempre representa, por ejemplo, un estatus social. Es decir, es más cómodo ser anticorreísta en una clase social determinada, ¿no? Otra cosa es lo que tú haces con tu voto, finalmente, ¿no? Entonces, por eso a veces el correísmo puede dar sorpresas de las seccionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces, digamos, la gente puede sentirse afectada y cebada, ¿no es cierto?, por un rumor, por una identificación, una identidad finalmente con el candidato o con el rechazo del candidato, etcétera. Creo que eso es lo que vamos a ver en este proceso eleccionario, además. Oye, ¿y qué cupo porcentual de esa gran masa de indecisos que vemos hasta días antes de las elecciones, tú crees que ocupe eso? La persona que por miedo a una condena o social o familiar o laboral decide no decir que es el correísta de closet. O el anticorreísta de closet también. O el anticorreísta de closet. Claro, por supuesto. Son un porcentaje, digamos, de este 25-26% que hablamos de indecisos todavía representa un porcentaje valioso. Yo ahorita diría el doble de indecisos, ¿no es cierto? De las pocas encuestas que hemos podido nosotros consumir, es casi el doble, ¿no? Pero no sé, esa es una gran pregunta, oye. No sé, no tengo la capacidad de responder si es indecisión, es una indecisión real o a la larga es una indecisión de miedo, ¿no es cierto? Si esa indecisión además se va a extrapolar en un voto nulo, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que nos llamó muchísimo la atención de las encuestas que hemos visto es que se ha disparado el voto nulo también, ¿no? Que también puede ser una respuesta o una indecisión finalmente, o un voto oculto también, así que voy a votar nulo, pero tienes preferencia. Es muy difícil determinar, ¿no es cierto?, qué porcentaje de esa indecisión tiene, digamos, que ver con el miedo. Habría que medirlo, sería súper interesante. Pero si te parece, entremos a analizar las reacciones de una representación de la Revolución Ciudadana que si bien se ha visto de alguna manera perjudicada por la coyuntura, no parece hacer pie todavía después del gran golpe de la semana pasada, de lo que ha representado para ellos un golpe en el imaginario colectivo, ¿no? A ver, cuando nosotros decimos del análisis, ¿no es cierto?, del proceso eleccionario o del fenómeno político, lo dividimos en dos, lo que vemos y lo que no vemos, ¿no es cierto? Lo que vemos finalmente es esta campaña, ¿no? Una campaña que antes, digamos, del asesinato de Villavicencio, una campaña fofa, lenta, medio rara, medio extraña, ¿no es cierto?, inmovilizada, pero habíamos nosotros hecho una disección. Los 7 candidatos que a la larga en el apuro de ser conocidos intentaban construir identidad y no lo lograban, ¿no es cierto?, y la de la Revolución Ciudadana, que a mí me pareció una apuesta muy interesante antes del asesinato de Fernando Villavicencio. Y esa apuesta era una apuesta conceptual, era una apuesta de decir finalmente, hasta el 2021, la sociedad ecuatoriana no sabía qué era el anticorreísmo. El anticorreísmo era una entelequia que no se aterrizaba en ningún lado, ¿no es cierto? El anticorreísmo entraba movimiento indígena, empresariado, sindicato, estudiantes, y ellos lo que entendieron, que me parece a mí, digamos, una apuesta interesante, es que el legítimo contradictor de esa campaña no eran los 7 candidatos, era el gobierno de Guillermo Lasso, que había encarnado el anticorreísmo. Y ellos pusieron, ¿no es cierto?, sobre la mesa y dijeron, esto es del correísmo, pero esto es del anticorreísmo. Y ya pudieron dar cifras. El anticorreísmo es una muerte violenta por cada hora y media. El anticorreísmo es una muerte por cada 4 horas de siniestros de tránsito. El correísmo es tanto de pobreza. Es decir, lograron encarnar el anticorreísmo, digamos. Y debía construirse eso en el tiempo, es decir, debía concretarse en el tiempo una identidad anticorreísta en el poscorreísmo, en la posadministración de Correa. Es que de ahí vamos finalmente al otro tema, que ninguno de los 7 candidatos logró resignificar esa estrategia del correísmo, ¿no? No lograron resignificarlo. Por ejemplo, Yacu Pérez no logró decir, no señores, Guillermo Lasso no es del anticorreísmo verdadero, yo soy el anticorreísmo verdadero, y el anticorreísmo verdadero me invento, es ambientalista, es feminista, es honesto, qué sé yo, ¿no? Ninguno de los otros entendieron esa apuesta, ¿verdad? Pero finalmente la trágica muerte viene a trastocar absolutamente todo, incluso una campaña que con muchísimos errores estaba logrando su objetivo, ¿no? Independientemente de esta capacidad del correísmo de alimentar mitos, que a veces yo no entiendo, pero lo estaba de una u otra manera logrando, pero todo se desordenó. Ahora, si tienes la posibilidad de ponerle cifras al anticorreísmo, es decir, el anticorreísmo ya es esto, ¿no?
ya es esto. ¿Qué queda para el correísmo como definición? Esa era la apuesta que estaban haciendo, digamos, ¿no? El correísmo era o intentaba hacer todo lo contrario. El correísmo intentaba hacer la inversión pública, la seguridad, por eso lo Pero desde el ayer, Pedro. Sí, porque lo necesitamos hacer desde el ayer, necesitamos hacer la lógica comparativa. Es decir, más que un tema temporal, era un tema de comparación, ¿no? Era un tema conceptual de comparación. Inevitablemente tenías que hablar del pasado, obviamente, sí tenía que haber, digamos, una clave de futuro, pero lo hablaban en un sentido de comparación, ¿no? Es decir, claro, en el pasado no mataban como matan ahora, en el pasado había inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esa a la larga, digamos, era la apuesta, ¿no? Claro, pero se quedaron cortos, digamos, se quedaron cortos en este sentido, y eso es un tema muy interesante. Ninguna campaña entendió que la trágica muerte de Villavicencio era una crisis que tenía que ser administrada como crisis, y no lo fue, y no lo fue. Ahora, hablabas de las diferencias de la percepción de los votantes. Yo quería hablarte de nuevo de números, porque si la diferencia es tan grave, es tan profunda, Pedro, entre nosotros que podemos mirar a la Carolina y otra persona en un barrio popular donde realmente no hay posibilidades de medir, ni siquiera de entrar a hacer una medición, quiero saber si eso se traslada a las encuestas. Es decir, en las encuestas tratamos de buscar, me refiero como organizaciones políticas, una identidad de nuestro elector, pero son identidades tan absolutamente diversas que es imposible representarlas en algo que sea un reflejo fiel de lo que voy a ver venir o de la situación en la que estoy administrando en este momento políticamente. En nuestro criterio y la metodología que yo manejo, ¿no es cierto?, que mi gabinete estratégico maneja, esa es la limitante de las cuantitativas. Es decir, los instrumentos cuantitativos tienen una gran limitante, bueno, dos grandes limitantes. La primera es la dinámica social, es decir, la gente se siente temerosa de responder, se siente temerosa de establecer una confianza con el encuestador, ¿no es cierto? Y la segunda, que a la larga, al ser procesos que buscan el qué y no el por qué, siempre tienen una limitante, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve todos los cuantitativos y ve que 6 de cada 10, 7 de cada 10, antes del asesinato de Villavicencio, ¿no es cierto?, dicen que el principal problema es la inseguridad. Sin embargo, la inseguridad es un concepto súper amplio, súper complejo. Por ejemplo, tú antes del magnicidio tenías una cifra que es escandalosa. En Quito son más los suicidios que las muertes violentas, por ejemplo. Entonces, ¿tienes que entrar con la misma lógica? No, no tienes que entrar con la misma lógica. ¿La inseguridad y la violencia es el mismo concepto? No, no es el mismo concepto. Por eso, digamos, Topic no era un candidato que iba creciendo como ahora vemos que ha crecido finalmente, ¿no es cierto?, después de la trágica muerte. Es decir, por eso trastocó todo. Y era supremamente interesante, porque la campaña de Topic era netamente monotemática, solo hablar del tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Y no despegaba. Y no despegaba porque finalmente la inseguridad era un gran concepto y un gran paraguas. Es decir, la inseguridad finalmente es que yo tenga también miedo de mañana no tener con qué dar de comer a mis hijos. Eso también tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Porque no es que en Ecuador tú tienes plata y tienes trabajo, sales de la calle y te matan. No, no, no. Tú sales de la calle, no tienes trabajo, no tienes plata y además te matan, ¿no? Pero, como te digo, la violencia finalmente y la tragedia, vamos a poner presidente en este país, dadas estas circunstancias, ¿no? Entendieron los candidatos, entendieron los políticos. Me decías, no han tenido una visión de crisis, pero al final entendieron cómo reconfigura absolutamente esto, el panorama que ellos mismos enfrentan como candidatos a la presidencia. Yo creo que pocos. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana no. Yo creo que la Revolución Ciudadana no. Y no finalmente, y por ejemplo, el spot que lanzan es el spot de Correa, Galo Mora y Patiño tocando guitarra, digamos. Es decir, no entendieron absolutamente. El que sí entendió es Topic, digamos, que era natural que lo entienda. El que lo entendió también es Novoa. Entonces yo creo que ahí vamos a tener cierta sorpresa. Ahora, ¿cuánto determina, por ejemplo, una buena participación en el debate? Teníamos un Daniel Novoa, sí, asambleísta provincial en la asamblea saliente, que empezaba a forjarse una figura, pero que realmente no veíamos con la dimensión con la que lo vemos desde luego del debate. ¿Qué tanto el debate influye para eso en votación real? ¿Cuánto se define en un barrio popular por lo que se escucha en el debate? Esa es una pregunta recurrente y es una pregunta que hasta ahora yo no he visto evidencia científica que me pueda responder. Lo que sí creo es que no es el debate el que marca, digamos, una intención de voto, sino el postdebate. El postdebate es muy largo, ¿no es cierto? Tiene una temporalidad ampliada.
y el postdebate además establecido en pequeños instrumentos, digamos, de política contemporánea, ¿no? Los memes, los audios, el chiste, la conversación digital que tiene que ver con el humor, la ridiculización, etcétera. Eso sí te puede de una u otra manera marcar, no sé si te puede marcar, pero podría marcar finalmente un comportamiento electoral. Pero el debate en sí mismo como un instrumento es muy poco consumido, digamos, ¿no? Uno puede regresar a ver los ratings y va a ver que no tiene, digamos, un alto consumo. Quizás sí, dada las circunstancias, ¿no es cierto? Pero en efecto no tiene. Ahora, no me gusta hablar de esto porque como somos una sociedad que instrumentaliza todo, ¿verdad? Me da mucho miedo que los políticos digan, como el debate no sirve, quitemos la obligatoriedad de debatir, que les conviene finalmente. Por eso soy súper reacio yo a criticar formatos del debate, el debate en sí mismo, etcétera. Bueno, la verdad es que a mí sí me pareció enredado el formato, pero se puede mejorar. Sí. Mejor que el circo del 2021 fue, sin ningún lugar a dudas. Eso fue maravilloso. Tú sabes que yo con mis amigos lo veo tomándonos unos tragos. Sí. Nos parece la cosa más divertida del mundo, así como la entrevista de Bucaramanga Cuesta y ese tipo de cosas que uno ya en noches de risas con amigos termina por ponerlos en la televisión. Pero es cierto, ¿no? Durante años teníamos a funcionarios que optaban por reelección, por ponerte un ejemplo, por muchas ocasiones y jamás se sentaban a debatir. Yo creo que es valioso el hecho de que exista el debate, indistintamente de qué tan preparados o qué tan buenos sea. ¿Cuáles son los mensajes que instaló el debate? Ya para terminar, Pedro, porque sé que tienes que salir corriendo, que tú crees que van a tener una incidencia real el día domingo. Digamos, yo no sé si hay mensajes que puedan tener una incidencia real. Es decir, no creo que es un tema de mensaje, creo que es un tema de identidad, creo que es un tema, digamos, de claridad conceptual. Es decir, va más allá del mensaje, ¿no? Cuando yo hablo de comunicación política, primero pongo mucho en duda el término comunicación política porque no sé si hay otro tipo de comunicación. Si la comunicación en sí mismo es política en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Y después, para mí la comunicación es lo menos importante de lo más importante. ¿Cierto? Es decir, no son solo los mensajes finalmente, es lo que viene después, es la estrategia que acompaña sostener esos mensajes, por ejemplo, en el debate, ¿verdad? Pero ahí tienes como mucha claridad, ¿no? Es decir, ahí Topic volvió al tema de la inseguridad, que sabe que ahorita es un terreno fértil y lo está explotando muy bien, ¿no es cierto? Pues tuviste, digamos, una revolución ciudadana muy quedada finalmente en entender la coyuntura, ¿no? Entonces, no sé si son los mensajes específicamente lo que hacen, digamos, que alguien pueda identificarse, sino más el tema identitario y para mí el postdebate, que es la clave. Revestido por esto, por el postdebate, por la discusión en la tienda, porque don Pachito me contó que Yaco dijo tal cosa, ¿no? Y que va alimentando distintos idearios en las distintas zonas dependiendo de cómo se ha recibido el mensaje. ¿Cómo tú logras hacer que la temática llegue a lo que en criminología mediática se llama la conversación del café? Es decir, si tú logras cotidianizar tu idea, tu concepto, tu identidad y a la larga tu propuesta, y cotidianizar es exactamente lo que tú dices, es decir, que mi tema esté en la sobremesa, ¿no? Eso es clave, Pedro. Correcto. Pedro, te agradezco muchísimo. La verdad es que a mí tú sabes que yo me puedo quedar 3 horas, hermano, aquí, pero entiendo que estás con actividades urgentes. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo. Un abrazo, gracias por la invitación.